Estimables audiencia, ¿cómo están todos? Pues ya estamos terminando el mes de octubre y hoy estamos pues con nuestra sexta cápsula de este podcast de políticas públicas a debate. Saludo al colega, el doctor Ángel Mundo López. ¿Cómo estás? Bien, Carlos, ¿cómo te va? Pues sí, como dices, estamos en esta sexta cápsula que, pues haciendo un breve recuento, la cápsula previa estábamos hablando justamente de los temas de la agenda, ¿no? Y ahora, pues entramos a la siguiente fase del ciclo de la política, que es la fase de la formulación o del diseño, ¿no? En eso habíamos quedado. Ujú, Y, así es. pues nada más hacer una pequeña precisión antes de continuar, Carlos, ¿no? O sea, terminando A de ver. ver agenda, es el hecho de que independientemente de que ya haya una lista de problemas que entran al ámbito de acción o a esta metáfora de la agenda gubernamental, nada garantiza que eso va a obligar al gobierno a actuar, a diseñar una política, ¿no? Porque recordar esto que ya hemos mencionado en otras Sí, sí. ocasiones, hasta la decisión de no actuar representa una decisión de política pública, ¿no, Carlos? Híjole, sí, 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 y ese es un temazo, el tema de la acción, de la inacción y de la no acción, porque me parece que en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de escasez de recursos, en este momento de estrechez presupuestal, eh, creo que es un momento bastante prudente, no solamente pero sobre todo en este momento, habrá que valorar todo no las acciones de gobierno de sexenios pasados, sino lo que no hicieron, ¿no? Creo que sería bastante interesante para ver cómo se formularon políticas, las políticas que ahorita nos están afectando y que se están agravando con el COVID. Hay que ver qué decisión, no solamente qué decisiones se tomaron, sino qué decisiones no se tomaron, ¿no? Entonces, este tema del prediseño, de la formulación, de que a lo mejor ya tienes un problema público, pero no sabes cómo abordarlo, tienes que abordar ciertos criterios. Esta etapa, repito, de formulación, que a lo mejor ya está en una agenda, como ya mencionabas, pero que no implica que las acciones gubernamentales o las acciones de política pública ya estén programadas. Entonces, es un espacio todavía para la discusión muy interesante, ¿no? Sí, no sé si recuerdas también en un texto de Zizek o en varios textos de Zizek cuando Ujú. habla justamente de estas profecías autocumplidas, ¿no? Sí, Justo sí. la decisión de no actuar, la decisión, por ejemplo, de ir restándole recursos a un determinado servicio público para que se deteriore y después soltar el argumento ante la sociedad de que miren, los servicios no sirven y por eso sería mejor o más conveniente privatizarlos, etcétera. Justamente Ujú. la inacción, el deterioro que se va predeterminando por parte de ciertos actores gubernamentales en detrimento de un determinado servicio, pues es lo que puede explicar, ¿no? No tanto la decisión de una acción, sino justamente la decisión de esa inacción y Ujú, que puede ujú. explicar el desastre que tenemos en muchos sectores de la política pública, ¿no, Carlos? Y que tú, la verdad es que tú eres un experto en la parte de política social, sobre todo cuando hablamos de sistemas de protección social, ¿no? Creo que nuestro país, desde hace algunas décadas, renunció a esta idea de estados de bienestar robustos, y pues con los costos que ahora vemos, ¿no? Para nadie es extraño que los países que mejor enfrentaron el COVID, pues fueron aquellos que tenían sistemas de bienestar, pues ya más o menos bien institucionalizados y que veían en las grandes minorías un público al cual había que proteger. En el caso de México, pues quedó todo en manos del mercado. Y bueno, con toda la pauperización laboral que ha habido desde hace décadas, pues evidentemente mucha población, estoy hablando no solamente de la economía informal, pero sí de toda esta pauperización laboral, pues quedó en manos de un sistema de salud eh, poco, poco abordable para sus necesidades, ¿no? Yo también quiero aquí poner de relevancia no solamente la no acción o la inacción, sino que también en esta fase de la política, en este prediseño, en esta posagenda, em, no me dejarás mentir, hay mucho criterio de análisis costo-beneficio.
que yo no tengo nada en contra del análisis costo-beneficio, costo-efectividad, en fin, ¿no? Digo, son elementos técnicos importantísimos, pero que me parece que se han comido justamente la formulación de políticas públicas. Tu formulación de políticas públicas únicamente es viable si pasa el filtro del costo-beneficio. Y eso me parece que nos ha llevado a un mundo de oferta gubernamental, de oferta de políticas bastante estrecha, ¿no crees? Claro, claro, el diseño ha estado fuertemente vinculado a el ámbito presupuestal, ¿no? O sea, es cuando en estos debates que tienen Franco y Cohen en su libro de evaluación de Ujú. evaluación de proyectos sociales, cuando dicen es la política la que determina la economía, o sea, la política social determina a la política económica o es la política económica la que determina Sí, la sí, sí. política social, que lo Ujú. que hemos experimentado en los últimos años ha sido justamente esa preeminencia de la política Lo económica segundo. y Ujú. entonces el diseño de las políticas ha quedado subsumido a la cuestión presupuestal, ¿no? O sea, Ujú. tienes tanto presupuesto y con ese presupuesto trata de diseñar algo, de formular algo que sea medianamente operativo y es justamente esta situación en la que se antepone el criterio económico de cumplir con los requisitos para que Hacienda lo valore, en lugar de garantizar estas condiciones de un diseño adecuado para identificar el problema, para definir población objetivo, para definir los objetivos justamente que se persiguen, las metas, etcétera, pero que es justamente lo que termina siendo lo más endeble porque pues hay que cumplir con Hacienda más que cumplir con la sociedad a la cual hay que darle Ujú. solución a sus problemas, ¿no, Carlos? Claro, son acciones que responden a los propios movimientos del capital más que al problema público, ¿no? Sí, y perdón, Entonces, ujú. Sí, perdón, sí, sí, adelante, aquí adelante. esto que mencionabas del análisis costo-beneficio es justamente el no entender por parte de todas estas administraciones pasadas, de todos esos funcionarios, que no todo puede ser trasladado a una cuantificación, ¿no? O sea, Ujú, ese gran ujú. debate que se tiene acerca de cuestiones éticas de qué precio le asignas a una vida humana para diseñar un programa de acuerdo a estos criterios de tanto dinero vamos a invertir, cuántas vidas vamos a salvar, cuánto vale cada vida que vamos a salvar, ¿no? Eso Sí, es algo que no se logró exactamente. entender, ¿no? Sí, ¿cuánto vale la vida de un mexicano? ¿Cuánto vale la vida de un capitalino para que se cambie de un semáforo de color a otro, no? No voy a decir de qué color a otro y quién se encarga de este tipo de decisiones, pero ¿cuánto vale la vida humana para que haya este cambio de modificaciones en los enfoques, ¿no? Entonces, sí, los análisis costo-beneficio, costo-efectividad, todos estos criterios de, de la economía son muy valiosos, son muy importantes. Nadie está diciendo que no. Simple y sencillamente creo que podemos estar criticando su predominio cuasi exclusivo en el momento de la formulación, ¿no? Estarás de acuerdo que eso es lo que criticamos, que sean casi el único criterio de preselección en la formulación, ¿no? Eso es lo que estamos criticando, nada Claro, más, se ¿no? convierten en las tablas de la ley en lugar de un Ujú, marco ujú. orientativo con Claro, una claro. herramienta auxiliar, Mm, sino que se convierten en la ley máxima y ese es el gran error que se ha tenido, ¿no? Entonces, sin embargo, no podemos negar que tienen esta importancia, ¿no? Este marco de orientación justamente con estos criterios que yo mencionaba hace un momento, ¿no? Que los programas cuenten con un diagnóstico, o sea, que ujú, contabilices la magnitud del problema, que de acuerdo con ujú. ese diagnóstico establezcas objetivos, que a veces esos objetivos son los que están ausentes, o sea, que se Ahí. pone como un prerequisito, como un objetivo esta entelequia del bienestar, sin Ujú, definir ujú. precisamente qué es ese bienestar, ¿no? O sea, sin tener ese debate, sin dar esos argumentos de qué es el bienestar, pero bueno, ahí está planteado el bienestar, ¿no? Entonces, este criterio o estas herramientas del análisis costo-beneficio, Exacto, costo-efectividad, sí. nos ayudan por lo Ujú. menos a definir estos criterios de diagnóstico, objetivos, metas, definir a la población objetivo, establecer la cobertura que Sí, son necesarios para ese exacto. diseño, ¿no? Sí. Para, Ahora, lo que yo quiero sumar es que, por ejemplo, hace en pasadas entregas de los podcasts, habíamos visto esto del garbage can model, ¿no? Del modelo de Ujú, bote de basura, que es sumamente útil, ¿no? Esto de ver a la política pública como una caja de herramientas y que ujú. al momento de pues, enfrentar un problema público, pues vas a tu caja de herramientas y ves de qué dispones para solucionar aquella situación indeseable. Eso me parece importantísimo. Pero me parece que justamente en la etapa de formulación se vuelve en una bandeja de reciclaje, ¿no? Ahorita que estamos ya en entornos totalmente computacionales. Entonces,
mete la perspectiva, mete cualquier perspectiva en la formulación, mete metas en la formulación. Es decir, si tú tienes enemigos políticos o al menos no hay concertación, no hay acuerdos políticos a la hora de estar formulando una política pública, tú mete de todo. Tú mete de todo en la formulación y ahí el implementador ahí a ver cómo le hace. O que más o menos el que haga las reglas de operación en el diseño, pues vaya acotando. Pero en la formulación tú mete todo, ¿no? Entonces me parece que un problema político, un problema técnico político, es que a veces utilizamos a la etapa de la formulación como esa bandeja, como esa, como ese bote de basura donde todo cabe y que el día de mañana, pues, por alguna razón, algo se va a seleccionar o algo va a destacar por enfrente de los demás. Entonces, mucho cuidado a la hora de formular políticas que contengan, porque justamente es aquí donde ves la perspectiva de género, perspectiva de niños, perspectiva de vejez, perspectiva LGBT. No estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que quieran meter todo en un saco donde no cabe todo, ¿no? La Este, sostenibilidad, Claro, entonces ¿no? habla de sostenibilidad, habla de enfoque de derechos, habla de que tiene perspectiva de género. Entonces, la parte de formulación acaba siendo muy achatada por el análisis costo-beneficio y que a su vez tiene un discurso muy políticamente correcto lleno de las palabras de la doxa dominante. Y eso a la hora del diseño y eso a la hora de la implementación nos va a cobrar factura. ¿No te Exacto. parece? Es esta mezcolanza, ¿no? Sí. Todas estas herramientas tendrían que ver con esto que el exsecretario de Hacienda criticaba en una entrevista que le hicieron para la revista Proceso, ¿no? Ujú, El licuado neoliberal, que yo ujú, decía, exacto. decirle licuado, yo creo que está suena sofisticado Sí, después decente, ¿no? de Ujú. todo decente, después de que termina siendo una mera mezcla de échale tantos ingredientes y ya lo que nos salga ya veremos, Tú ¿no? O sea, mételo, sí, sí, sí. todos estos enfoques de los que dices que se tiene en los que se tienen que encuadrar los distintos requisitos que harían operativizable al programa o al proyecto, termina siendo justamente una mezcolanza que al rato, al momento de evaluar justamente si sí tiene enfoque de género, enfoque de derechos, si es sustentable, etcétera, te das cuenta de que justamente no hay forma de identificar esos ingredientes dentro de toda esa mezcolanza, ¿no? Claro, porque le metes todo de tal modo que a la hora de la implementación no alcanza nada. Justamente, no se entreteje nada. Y aquí, por ejemplo, que nos han, por cierto, hay que mandar muchos saludos a todas las personas que han sido muy amables en mandarnos sus comentarios por las diferentes redes y que nos han pedido ya un programa de evaluación, Exacto. lo cual, pues ya en su momento, lo que pasa es que estamos por fases de la política. Eh, pero justamente desde la fase de formulación tenemos que ver qué tan evaluable es un programa, porque no me dejarás mentir, Ángel, personas que nos están escuchando, hay muchos programas evaluados, hay muchas evaluaciones de política que desde la formulación no contienen elementos de evaluabilidad. Y tú dices, bueno, ¿quién evaluó un programa que no tiene elementos de evaluabilidad? ¿No? ¿Cómo un programa que no tiene evaluabilidad tiene reglas de operación? ¿Quién hizo esas reglas de operación? Y yo creo que hay personas con nombre y apellido que hay que nombrar, ¿no? Sí. Entonces, este vicio de estar metiendo de todo, de ser políticamente correcto con todo a la hora de la formulación, nos va a cobrar el costo no solamente en la implementación, sino en la evaluación. Entonces, hay que meter evaluabilidad en la formulación. Exacto. El diseño Ujú. debe de contemplar las condiciones desde el Claro, inicio claro. para que el evaluador después cuente con esos insumos, ¿no? Con esa información, porque si no, justamente, ¿cómo evalúas, por ejemplo, cómo evalúas el enfoque de derechos de una acción de gobierno que se encarga de entregar cobijas ahora en esta Época. Ujú. época vecinal, perdón, invernal que se avecina, ¿no? O sea, no hay justamente más que la posibilidad de evaluar el número
de cobijas que tú pensabas entregar respecto de las que entregaste. Y generalmente eso Ujú. tiene un alcance del 100%, ¿no? Al contrario, muchas veces el problema es que ni siquiera se alcanzan a entregar esas cobijas a las Sí. personas que lo necesitaban, pero se tiene la meta del 100%. Entonces es necesario que se cuenten, cumplir con todos estos criterios, a lo mejor muy encuadrados dentro de los análisis economicistas, que ya lo criticamos, pero que también son necesarios justamente para Sí. que el evaluador pueda emitir un juicio de decir cuáles son las fallas, cuáles son las ventanas de oportunidad, para decirlo de una forma eufemística, que tendría ese programa para evaluarse y para rediseñarse y esperar su mejora, ¿no, Carlos? Sí, no, no, no. Por supuesto que no estamos en contra de la técnica ni en contra de ciertos modelajes o de ciertos instrumentos. Lo que nosotros estamos criticando es, en cierto sentido, no me dejarás mentir, pues es el hecho de que algunos se hagan hegemónicos y que algunas metodologías se hagan predominantes por ciertos criterios políticos, ¿no? Entonces, pues nadie está en contra de estos instrumentos, creo que son necesarios, creo que un hacedor, creo que un analista de políticas lo que debe de observar es este equilibrio, si me permites la expresión, entre lo técnico y lo político, porque cuando uno predomina el otro, pues creo que hay excesos de los dos lados, ¿no? Eh, yo quisiera, no sé cómo andamos de tiempo, pero a mí me gustaría abonar a un ítem muy específico, que es, por ejemplo, que en la etapa de la formulación, ahorita que estabas mencionando las metas, cuando hablabas de la entrega de cobijas y todo este tipo de cosas, me parece que eh, ¿cómo formular metas, cómo formular objetivos en esta etapa, en el prediseño? Me parece que si volteáramos a ver ciertos estándares internacionales como son los tratados, acuerdos, pactos, por ejemplo, de derechos humanos, o temas como la agenda ODS, la Agenda 2030, que no es que le esté haciendo una apología, sino que ya están planteando ciertas metas, ciertos indicadores, ciertos objetivos. ¿No sería entonces prudente que desde los enfoques locales y regionales, incluso hasta nacionales, viéramos esos acuerdos internacionales para no estar inventando metas microscópicas de muy poco alcance? Yo creo que a la hora de la formulación deberíamos de voltear a ver estas metas y estos objetivos, ¿no? Y adaptarlo desde nuestras energías locales, ¿no? Indiscutiblemente, o sea, si recuerdas, las reglas de operación deben de tener, uno de los apartados que deben de tener, aparte de esto que ya hemos mencionado, es la vinculación justamente con los programas o las metas sectoriales y con los objetivos a nivel nacional establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Ahí está. Entonces, Ujú, ujú. justo, y como México no se encuentra aislado, como ha firmado tantos tratados, la Agenda Sí. 2030 nos puede dar ese marco orientador para saber en qué manera vamos a abonar, a Ujú, ujú. coadyuvar al alcance de esas metas, ¿no? Sin Digo, embargo, pues como cada administración llega con sus elocuentes, con sus grandilocuentes metas, pues se olvidan de sí, sí, eso. Y sí. aunque las reglas de operación establecen esa vinculación, finalmente, como es el producto de esa mezcolanza, pues dicen que cualquier tipo de acción termina estando vinculada con esos grandes objetivos que nos plantean los objetivos de desarrollo del milenio o con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, aunque en la realidad Ujú, su ujú. aporte sea minúsculo, sea mínimo, ¿no? Entonces, pero Carlos, ¿qué te parece si hablamos o ahondamos un poco más de Sí, sí, estos sí. temas en una siguiente cápsula? Porque ya como que el tiempo nos está Muy bien, muy comiendo bien. y en este momento lo dejaríamos por aquí. ¿Cómo ves? Me parece estupendo. Te pregunto si vemos el tema de diseño en la siguiente entrega o qué tema propones. ¿Qué te parece si abonamos justamente la discusión de qué tanto hay esa vinculación a los objetivos, a los grandes objetivos planteados en la agenda Órale. internacional y nacional, Está, ¿no? está Para, padre. para Me continuar gusta. con este tema que estamos dejando pendiente y para Órale. generar ese interés en nuestra audiencia, esperando que tengan la amabilidad de seguirnos en nuestras distintas plataformas, Carlos. Esperemos que sí. Bueno, pues siendo así, pues agradecemos entonces a nuestra querida y amable audiencia que semana a semana nos ha estado siguiendo. Pues no se olviden de darle like y pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega. Cuídate, Carlos, nos estamos viendo. Saludos. Hasta luego, chao.